Saludos ingenieros, somos el grupo número 7 del aula C1 del cuarto semestre de la materia de sistemas de base de datos. Vamos a presentar acerca del sistema de gestión bibliotecaria universitaria. Soy Jairo Efraín Suárez Bravo y voy a proceder con la introducción. Se estableció un diccionario de datos técnico para asegurar el almacenamiento organizado, confiable y sin redundancias de la información bibliográfica. Se estableció una estructura y un modelado con metodologías de modelado de datos para estructurar la información. Se identificaron identidades principales que son 12 y se normalizó hasta la tercera forma normal para optimizar la estructura del sistema. Tenemos también como el objetivo principal la integridad y consistencia de datos. Se definieron claves primarias y claves foráneas. También y restricciones, que se implementó restricciones para mantener la integridad de referencia y la consistencia, como not null, unique, enum y default, que no puede ir vacío, que son únicos, enumerados, y default, que es normalizado. Y también tenemos campos de auditoría que son actualizados para dar seguimiento en el sistema. En conjunto de esto tenemos un producto final, que es un diccionario técnico formal que se elaboró en un documento detallado que se incluye cada tabla, atributos, tipos de datos, claves y descripciones funcionales. También hay una guía de implementación que sirve como un plano para ya implementar en una base de datos, que puede ser en MySQL, y esto asegurará la consistencia del sistema bibliotecario. Muchas gracias. Buenos días, ingenieros y compañeros. Mi nombre es Daniela Delgado y yo voy a exponer un poquito sobre lo que es la descripción del negocio y los usuarios del sistema. Listo. Para ir resumiendo, tenemos que la biblioteca universitaria requiere modernizar su gestión mediante un sistema integrado que unifique la información actualmente distribuida en múltiples archivos de Excel. Este nuevo sistema permitirá centralizar el control de estudiantes, libros, préstamos, reservas y multas, eliminando errores y duplicidades que dificultan la trazabilidad de las operaciones. El objetivo principal es optimizar la administración del material bibliográfico y mejorar el servicio a los usuarios mediante una plataforma automatizada y segura. El sistema incluirá módulos para la gestión de estudiantes, catálogos bibliográficos entre libros, autores, editoriales y categorías, control de ejemplares físicos y manejos de préstamos, con seguimiento del estado del material. También se contempla funciones para la gestión de reservas con aspiración automática y el cálculo de multas por retraso, daños o pérdidas. Los principales usuarios son los estudiantes, bibliotecarios y administrativos y personal técnico de soporte. El estudiante podrá consultar el catálogo, realizar reservas y gestionar préstamos y devoluciones. El bibliotecario será responsable del registro de ejemplares, control de préstamos, administración de multas. El jefe de biblioteca definirá políticas internas, sanciones y límites de uso, además de revisar reportes de gestión. También podemos ver que el área de soporte de DBA garantizará el correcto funcionamiento técnico, las copias de seguridad y la gestión de permisos. Este sistema busca asegurar la disponibilidad del material, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una administración confiable, moderna y automatizada de los recursos bibliográficos universitarios. Muchas gracias, ingenieros y compañeros. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Mayra Gaibor. A continuación les voy a explicar el problema del sistema de archivos actual. Actualmente nuestro sistema de archivos presenta varios problemas importantes. Como primero tenemos la redundancia de datos, es decir, información repetida en la tabla de estudiantes o libros en distintos archivos, lo que genera un uso innecesario
del almacenamiento y aumenta el riesgo de errores. Además, hay inconsistencias entre archivos. Por ejemplo, el estado de un préstamo puede no coincidir con multas o reversas, lo que provoca decisión incorrecta, como un préstamo de libro en realidad está reservado. Otro problema también que tenemos es la falta de claves únicas y validación como cédulas o como cédulas repetidas, lo que genera registros duplicados o reportes imprecisos. También enfrentamos problemas de concurrencia, ya que los archivos se bloquean o se copian y los cambios se pueden sobreescribir, causando pérdidas de información. También presenta el tema de seguridad y trazabilidad. Son débiles, ya que no hay roles ni auditorías, lo que no sabemos quién realiza el cambio, ni en qué tiempo los van a hacer. Además, tenemos que consultar información y generar reportes lentos porque no contamos con el lenguaje declarativo ni índices por el último. También las reglas de negocio como límites de préstamos o bloques por multas o aplicaciones automáticas, dejándonos la decisión a discreción de varias personas. La justificación del sistema de base de datos. Tenemos como ventajas que implementar un sistema de base de datos elimina las redundancias y consistencias de datos, la integridad referencial entre entidades, estudiante, préstamos y multas, seguridad por roles y permisos, lo que llevaría a una auditoría, concurrencia segura y recuperación entre fallos, consultas y reportes eficientes. Muchas gracias, eso sería todo. A continuación, mi compañera. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ana Mercedes Anchundiapí y a mí me tocó funciones específicas y identidades de la regla del negocio. Bueno, vamos a explicar lo que es las funciones específicas. Dice definición. Las funciones específicas son actividades operativas dentro de un proceso de negocio. Representan tareas concretas que transforman entradas de resultados, por ejemplo, validar pedidos, generar facturas, registro de cliente. Las características derivan de los procesos principales de organizaciones. Tienen objetivos definidos y resultados medibles. Pueden ser automatizados o manuales. Se apoyan en reglas de negocio para asegurar. La importancia permite organizar y controlar las funciones internas de la empresa asegurada, eficiencia, trazabilidad y cumplimiento de la política interna. Las reglas del negocio, dice definir las reglas del negocio, son declaraciones que definen o restringen aspectos de negocio, regular cómo se ejecutan las funciones y cómo deben comportarse los sistemas. Tipos de reglas son restricciones, condiciones que pueden cumplirse en un cliente. Por ejemplo, en más crédito activo. Calcular, definir fórmulas y derivaciones. Clasifican, establecen categoría o valores permitidos. Identificaciones, análisis requerido, documento, revistas, revisiones de procesos existentes. Importancia, asegurar la coherencia, cumplimiento normativa flexible del sistema, separan reglas legibles del sistema, facilita su mantenimiento y adaptación. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Anabel Alexandra Navarro Bushner de la cara de Teams del paralelo C1. Hoy voy a hablar sobre el modelo conceptual. El modelo conceptual representa la estructura general de los datos del sistema sin concentrarse todavía en aspectos técnicos. Para el sistema de gestión de biblioteca universitaria se utilizó la notación de Chang, donde cada entidad y relación se muestra con claridad para entender cómo interactúan los datos.
En este modelo se han identificado las entidades principales: estudiante, bibliotecario, libro, autor, editorial, categoría, ejemplar, reserva, préstamo, multa. También se incluyeron dos entidades de relación, que son libro, para la relación muchos y muchos entre libros y autores; libro categoría, para la relación muchos a muchos entre libros y categorías. Estas entidades muestran como diferentes elementos del sistema se relacionan entre sí: quién realiza los préstamos, qué libros pertenecen a qué categorías y qué ejemplares están disponibles. También tenemos lo que son los atributos, las claves, lo que son los atributos principales de cada entidad. Cada entidad tiene una serie de atributos que describen sus características. Por ejemplo, estudiante, nombre, apellidos, carrera, correo electrónico y teléfono. El libro, título, año de publicidad, editorial. También lo que son los préstamos: fecha de inicio, vencimiento y devolución; estado, multa, monto, motivo, estado de fecha de generación. Estos atributos permiten que el sistema almacene toda la información necesaria de manera organizada y precisa. También tenemos lo que son las claves primarias y foráneas. Las claves primarias son los campos que identifican de forma única y cada registro dentro de una tabla. Por ejemplo, ID estudiante, identidad a cada estudiante; ID libro, identifica cada libro; ID préstamo, identifica cada préstamo. En las tablas intermedias, como libro, autor, libro, categoría, la clave primaria está compuesta por dos campos, por ejemplo, ID libro y de autor. Estas claves aseguran que no hay duplicados y cada dato sea único dentro del sistema. Lo que son las claves foráneas. Las claves foráneas se usan para relacionar con una tabla con otra y mantenerla integrada de los datos. Por ejemplo, en la tabla libro, el campo ID editorial es una clave foránea que se conectan con tabla editorial. El préstamo, los campos ID de estudiante, ID ejemplar y ID bibliotecario, que se relacionan con sus todas respectivas. En la multa, ID préstamo vincula la multa el préstamo que lo generó. Gracias a las claves foráneas se evita que existan registros huérfanos, es decir, datos que no tengan relación con otras tablas. Por ejemplo, no se puede registrar una multa si no existe préstamo al que le pertenece. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes, ingenieros. Saludos cordiales de parte de quien les habla. Mi nombre es Rubén León. Voy a explicar sobre el primer ejemplo de normalización que me fue asignado. En el caso A, libro más autor más categoría, se puede visualizar una tabla. En dicha tabla tenemos las columnas como el título, el ISBN, el año de publicación, el autor y las categorías. El problema es que los campos de autores y las categorías contienen lista de valores. Por ejemplo, como un libro puede tener varios autores o pertenecer a varias categorías. Esto viola la primera forma normal, por lo que en la primera forma normal cada campo debe tener un solo valor, o sea que los datos deben de ser atómicos. Y para cumplir con lo que dice la primera forma normal, se separan las listas en tablas independientes, como una tabla de autores, una tabla de categorías y una tabla de editoriales. Luego en la tabla libro se deja únicamente la información propia del libro, como el título, el año y el ISBN, y se coloca un ID editorial que actúa como clave foránea hacia la tabla de editoriales. Y como un libro puede tener varios autores y varias categorías, se crean las tablas intermedias, o más bien dicho, mejor dicho, puentes, como libro autor para relacionar libros con autores, en libros categorías para relacionar libros con las categorías, y con esto se eliminan los valores multivaluados y así ya se cumple la primera forma normal. Como segundo punto está la segunda forma normal y cómo evitar dependencias parciales. Normalmente en la segunda forma normal se revisa que todos los atributos dependan completamente de la clave primaria. Como en la tabla libro, la clave primaria es simple y el ID del libro, y todos los demás campos dependen de ese ID, ya que en las tablas puentes la clave es compuesta, como por ejemplo
el ID del libro e ID de autor. Y los atributos de esas tablas dependen de toda la combinación, no solo de una parte. Por eso el modelo ya cumple con la segunda forma normal, ya que no hay dependencias parciales. Después tenemos la tercera forma normal, ya que aquí en la tercera forma normal se eliminan las dependencias transitivas. Es decir, que cuando un campo depende de otro campo que no es clave, bueno, es decir, que cuando un campo depende de otro campo que no es clave, como por ejemplo el nombre de la editorial depende del ID editorial, no directamente del libro. Entonces, para decir que cumple con la tercera forma normal, en la tabla libro se guarda solo el ID editorial y el nombre se mantiene en su propia tabla editorial, ya que de igual manera en las tablas puente no se guardan los nombres de los autores ni las categorías, solamente sus IDs. Y así todos los datos dependen directamente de su clave y no de otros atributos. Y esa es mi parte de exponer. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Tatiana Manovanda y me ha tocado exponer acerca del ejemplo 3 de normalización. En este caso hemos tomado como referencia la tabla de reservas, en donde nosotros presentamos la tabla de reserva inicial no normalizada, que contiene sus diferentes atributos: ID de estudiante, libro de título, fecha de reserva, estado, bibliotecario, nombre del bibliotecario y fecha de expiración. En este caso, nosotros hemos agregado dos ejemplos de título del libro. Tenemos como ejemplo Introducción a la Biblioteca y SQL para todos. Tenemos la fecha de reserva que se ha hecho el 3 de octubre del 2025 y SQL para todos el 5 de octubre del 2025. El estado de nuestro primer libro está activo, el estado de nuestro segundo libro está pendiente, el nombre del bibliotecario que atendió el día en el que se realizó la reserva. A continuación, nosotros tenemos que el problema en este caso, pues son los datos descriptivos embebidos, como en este caso es el nombre y los títulos. Son de alta redundancia, en donde el PKA es implícito compuesto que inducen a parciales. En la primera forma necesitamos atomizar y referenciar. Este es el ejemplo de la forma de la reserva en el F1. Nos queda ID de reserva, fecha, estado y fecha de expiración. En este caso nosotros hemos separado las dos tablas con los diferentes atributos que contienen. Para el problema resuelto, nosotros separamos la tabla de reserva y con la tabla de estudiante, que en este caso son datos redundantes que se repiten en el ID de estudiante, ID de libro y de biblioteca. En este caso, pues se ha realizado con éxito la resolución del F1, en donde se ha quitado las listas o textos que están compuestos y se evita la duplicación de los nombres y de los títulos. A continuación les voy a presentar el F2. Bueno, para este caso nosotros tenemos que el 2FN nos pide que los PK simples para evitar parciales, en donde tenemos que evitar que el PK compuesto, o sea, en reserva, que sería el ejemplo de ID, estudiante, fecha y reserva, y también usar el PK simple, en donde tengamos el ID de reserva. Para este caso ya presentamos la reserva en el 2FN, que nos queda el ID de reserva, fecha de reserva, estado de la reserva, o sea, del libro, fecha de expiración, ID de estudiante, ID de libro y de biblioteca. En esto, en la simple ID de reserva no depende solamente del ID del estudiante o de la fecha de reserva.
el problema estaría resuelto porque no hay dependencias parciales. En el tercer ejemplo, para el tercer 3FN, donde nos solicita no guardar datos derivados o ajenos. En este caso, pues la reserva no almacena libros ni títulos bibliotecarios ni nombre. Y así es como queda el libro de la reserva 3FN de nuestra tabla reserva. Nos quedaría como fecha de reserva, y de reserva, estado, fecha de expiración, y de estudiante, y del libro, y de biblioteca. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición de la normalización del tercer ejemplo. Muchas gracias. Muy buenos días, le presento a Alex Ortiz Anderson.